Estimada audiencia de Disenso, acá estamos nuevamente en otro programa, junto con Alberto Buela y Silvia Maresca. Para mí es un gran placer estar con ellos, porque siempre aprendo un montón de cosas y se arman debates, discusiones. Y sobre todo tener a nuestro jefe de vuelta acá, ¿no? Sí, tenerlo acá, Alberto, realmente es un gran gusto. Lo tenemos atado a la silla. Sí. Bueno, yo me río, pero el tema que se me ocurrió plantear hoy es un tema que hace rato que está haciéndome un ruido, tanto en el pensamiento como en el corazón, se puede decir, porque es un tema fuerte, que es el tema de la pena de muerte. A mí es un tema que digo que me hace ruido porque yo, como cristiano que intento ser, no sé si me sale bien o no, posiblemente, a veces sí, a veces no, pero digo, desde mi punto de vista religioso yo estoy en contra de la pena de muerte. ¿Por qué? Porque considero que la muerte es un misterio, es algo inclusive que se vincula mucho con lo sagrado, y que cada persona tiene que experimentarla de manera propia. Hay autores como Heidegger y también Rilke, por ejemplo, que han hablado mucho sobre la muerte y han hablado sobre lo que se denomina la muerte propia, ¿no? Que es aquella muerte, se puede decir, personal y auténtica que cada individuo tiene que ir madurando a lo largo de su vida. Bueno, pero a lo que voy yo es que me parece que el tema de la pena de muerte lo que hace es brindarnos un sentido o dar un mensaje a la muerte que es profundamente nihilista. Y cuando digo esto me acuerdo de la película No matarás, por ejemplo, de Krzysztof Kiełowski, que es una de las películas del Decálogo que él hizo, que es una película muy fuerte, muy fuerte, donde, bueno, el individuo comete un asesinato, que uno se pone en lugar de la víctima y le desea lo peor, y termina con toda esta instancia burocrática que lo conduce a la muerte, que uno se termina planteando, bueno, pero realmente es así como se debe proceder. De todas maneras, no sé, me gustaría abrir este debate, porque yo sé que acá, hablando así un poquito antes del programa con Silvio, yo creo que tiene otra concepción de la pena de muerte. No sé cuál será el parecer de Alberto, pero yo soy muy reacio a la pena de muerte. No tanto a lo que sería y acá por supuesto que puede estar la gente en desacuerdo conmigo, y que lo esté, no tanto a lo que podría ser un linchamiento espontáneo, o una reacción espontánea de alguien que ve amenazado a su propia vida o a la vida de un familiar, de un hijo, por ejemplo, y reacciona y mata al agresor. Defensa propia. Defensa propia. Bueno, la muerte es otra cosa. Yo eso no solamente que lo comprendo, sino es que hasta lo puedo llegar a justificar. Con eso no estoy diciendo, que ya se habló en otro programa, que yo esté a favor del uso de armas o de la aportación de armas, eso ya es otra cuestión. Pero digo, lo que es defensa propia, lo que es la defensa de una vida de un ser querido o de otra persona, espontáneamente, eso a mí, yo en ese sentido estoy a favor. Pero lo que es la muerte en el sentido de la pena organizada administrativamente, sí, jurídicamente, como sucede en algunos estados de los Estados Unidos. O China, tantos China, países que tienen muchos países islámicos. Hay muchísimos países que tienen la pena de muerte, ¿no? Bueno, a ver, ¿vos qué decís? No, yo soy partidario de la pena de muerte. No, por supuesto, de una forma indiscriminada. Digo, no un tipo por robar un chocolatín hay que matarlo, ¿no? Pero digo, pienso, por ejemplo, en los violadores seriales, digamos. ¿Qué se puede hacer con un tipo así? Que además es incurable. Bueno, quizás se pueda reemplazar en ese caso la pena de muerte por una lobotomía o por alguna castración química, porque sabemos ya que esos tipos son incurables, o el asesino serial, digamos, ¿no? O un violador de niños, un tipo que viola niños y los asesina, o sencillamente los asesina. Yo creo que esos individuos hay que eliminarlos, porque son degenerados. Yo lamento usar esta palabra que para el universo progresista están todas prohibidas, por ejemplo, hablar de degenerado, pero yo creo en la degeneración, quizá un poco
los criterios del siglo XIX. Así que yo en ese sentido me parece que hay que ser estrictamente cuidadoso, que hay que darle todas las posibilidades de defensa al reo, etcétera, etcétera. Pero yo no entiendo por qué hay que mantener un violador serial durante 20 años, 15 años, que después, bueno, sabemos en nuestro país salen a los 2 años y vuelven a hacer lo mismo. Hay que mantenerlo. Todos tenemos que pagar para mantener ese tipo, que es algo execrable, es una existencia que no merece ser, digamos. Así que yo, en ciertos casos muy puntuales, yo estoy de acuerdo con la pena de muerte. Bueno, pero voy a dar mi opinión. Tipo que mata una familia, toma una casa y mata a toda una familia, y estamos locos. Bueno, yo voy a dar mi opinión. El tertium genus. Yo no estoy a favor de la pena de muerte porque se puede cometer un error que es irreversible, matar al inocente. No estoy a favor de la pena de muerte, pero estoy a favor de que la legislación fije la pena de muerte. A ver si ustedes me van siguiendo. No estoy a favor de la pena de muerte porque me puedo equivocar, entonces eso es irreversible, es provocar el daño absoluto en un inocente. Esto no tiene ninguna justificación ética ni moral de ninguna naturaleza. Pero por otra parte, estoy a favor que la legislación contemple la existencia de la pena de muerte. La pena de muerte como un elemento persuasivo de la realidad que nosotros vivimos. Es decir, nosotros en Argentina no existe la pena de muerte, por lo tanto nadie muere. Otra cosa distinta sería que existiera la posibilidad de aplicar la pena de muerte, pero yo no estoy a favor de la pena de muerte en mi fuero íntimo porque me puedo equivocar en forma absoluta y producir el mal en forma absoluta, como es la muerte del inocente, como dice Francisco en el aborto que es el mal absoluto, porque produzco la pena de muerte en un inocente, lo mato a un inocente, es el mal, no se puede volver. No, pero el aborto es un asesinato. Bueno, está bien, pero entonces yo creo que la legislación positiva tiene que tener contemplada la pena de muerte. Lo que pasa es que hay que evitarla, la pena de muerte. Es decir, la muerte cumple una función persuasiva. Pero es un poco abstracto eso. Bueno, pero la muerte cumple... ¿Qué pasa hoy en China? Si vos vos pones en la legislación la pena de muerte y no la cumplís nunca... Bueno, pero la tenés, la pena de muerte. Y bueno, pero el delincuente bueno, es como... se ríe. Y habíamos hablado de Kant hace un rato, es como el sí kantiano. Es decir, la solución que yo encuentro ante la pena de muerte es... Nosotros no podemos negar la existencia jurídica de la pena de muerte, pero nosotros tenemos que hacer como si no existiera la pena de muerte, porque nos podemos equivocar. Bueno, es una cosa ecléptica, bueno, lo lamento mucho. No, son posiciones. Una mediación entre lo que dijo son posiciones. Él, lo que digo yo. Pero lo tengo por escrito, lo tengo por escrito. Y ¿Está en algún libro? Sí, porque, ¿qué pasa? Yo tengo la misma duda que tenés vos. Es decir, si yo me equivoco ahora, en un reo expreso y confeso, yo violé ¿cómo se decía en una época? Violación seguida de muerte, o secuestro seguido de muerte. Sí, claro. Que vos anulás la persona, porque en la violación seguida de muerte o el secuestro, vos anulás a la persona, anulás la libertad de decisión del tipo. Al que tenés sometido, lo transformaste en una cosa. Sos un monstruo. Violación seguida de muerte, rapto seguido de muerte, pena de muerte. No está mal el dicho, pero ¿quién la aplica? ¿Quién la aplica con la seguridad de que salvo que sea un caso confeso? Si no, no se puede aplicar. Es decir, ¿y quién se confesa asesino? Hay casos. Un caso extraordinario. Hay casos, no es común. ¿Me explico? No se confesa. El hombre que comete una ruindad. A ver, pongamos otro caso, no hace falta llegar al asesinato. Señores que explotan la pornografía infantil, por ejemplo, pervirtiendo a niños desde la más temprana edad. ¿Qué hay que hacer con esos tipos?
Bueno, No, pero vos no esos podés tipos- ¿Qué hay que hacer con ese condenarlo a tipo? muerte. No podés. Pero hay, sí darles un castigo. Matarlos. No, porque hay todo lo que hoy se llama en derecho, y que todo el mundo lo acepta, que es todo el tema del contexto. Porque un tipo puede tener pornografía en París, pervierte a los chicos, la mano en coche, pero bueno, él puede aducir todo un condicionamiento del contexto. Es muy difícil aplicar porque el problema de Pero la con pena de eso, muerte bueno. es una medida absoluta. Podríamos volver a Kant, ¿no? Lo que pasa es que se En supone- ese Claro, punto podríamos claro, volver a Kant. porque es una Porque me- Kant dice, no hay, desde el punto de vista científico natural, un tipo puede explicar las peores aberraciones en función de todo un sistema de causa y efecto. Por supuesto. Por eso yo, dice, para imputarlo, lo debemos tomar como sujeto noumenal, como sujeto moral, como sujeto libre. Aunque no lo sea, Claro. Aunque no lo sea. Porque el derecho no puede vivir sin la ficción del sujeto libre. No hay derecho. Obvio, Claro, obvio, no hay derecho. A lo mejor la libertad existe, yo tengo muchas dudas, pero digo, por lo menos como ficción tiene que Hay que existir, partir de porque esa si no, no hay premisa. derecho. Pero Ni yo te hago una derecho ni pregunta. moral. Un tipo que es un violador serial. Sí, señor. Pongamos Pena de unos muerte. ejemplos, un pediatra, ¿no? ¿Él obra por libremente Y o bueno, es una volvemos a lo persona mismo. determinada? Tengo que tomarlo como libre. Bueno, pero está Pero condicionado no lo por sabés. el Porque medio. daña... Eso Lo que sí. pasa bueno, es que pero Kant... entonces, hay en el Zaffaroni, planteo- entonces llegamos a Zaffaroni por ese camino. No, a Zaffaroni no. Pero lo que pasa es que en Kant hay también una ignorancia. Como él plantea en el fondo es un pensamiento individualista y absolutamente... No, pero él se da cuenta y del él problema. no tiene en cuenta el medio social, que es la Sí que lo pregunta tiene en cuenta. Lo toma hace como, vos, ¿no? Lo toma como determinismo natural. Pero de cualquier manera es lo mismo para el caso. Porque, digamos, desde el punto de vista del determinismo natural o social, digamos, se justifica cualquier cosa. Es como cuando se dice, bueno, la criminalidad es un producto de la pobreza. En gran medida esto es así. Sí. Pero eso no disculpa al criminal. Exacto. Puede atenuar. Puede atenuar y bueno, por Llegado eso el caso. mismo la culpa no es absoluta, porque el medio social te atenúa. Nosotros estamos hablando de filosofía. El medio social atenúa la culpa absoluta, porque hay un 10%, 20%, 30% de condicionamiento social. Y voy a Entonces poner yo no puedo aplicar una sanción absoluta, es decir, una sanción irreversible como es la muerte, en algo que no es absoluto. Este es el tema. Cuando yo aplico una medida, tiene que ser una medida proporcional. La relación de justicia, en el orden que es, la relación proporcional entre la culpa y la pena. Entonces, pierde la proporcionalidad. La pena de muerte es desproporcionada a la culpa, porque hay cierto condicionamiento social. Vamos a tener que hacer un corte, nos indican, Sí, y le damos otra vuelta al tema después del corte. ¿Entendés con lo que Sí, sí. Voy a poner otro caso bien candente.
una persona o un grupo de personas, no digo en este caso pena de muerte, pero habría que meditarlo un poco. Una persona o un grupo de personas que con un discurso progresista y revolucionario durante 12 años lo que hace es exportar 500 millones de dólares, según parece, al exterior, robándole al conjunto del pueblo que dice representar. ¿Qué pena merece? Porque vos hablabas de la proporcionalidad de la pena. Sí. ¿No un fusilamiento sería, No. sería muy fuera de lugar en un caso así? No, yo creo que ahí lo que merece... En otra época se hacía, ¿no? Yo creo que lo que merece es recuperar el Estado los 500 millones Sí, de eso dólares. desde ya, claro. Y ponerlo al servicio de la acción pública y demás. No va la pena de muerte. ¿Por qué? Porque existe la posibilidad en estos ladrones estructurales, consuetudinarios, ¿qué existe? Existe la posibilidad de que el tipo se transforme, haya alguna influencia benéfica. Camino No de le Damasco. podemos negar De eso. todas ¿Usted maneras, por qué cree en el camino de Damasco? Son dos cosas distintas, porque una No, cosa no, yo es, no- es el robo, que se puede recuperar la plata de alguna manera, Claro. y otra cosa es El quitarle crimen, la el vida. crimen, el asesinato, ¿no? Sí, Ahora- sí, por ahora- eso digo, a mí me parece que ahí la pena de muerte sería un poco exagerada. No, Pero quizá Ahí hay que devolver el los dinero. funcionarios Uy, corruptos... menos mal que este programa no lo ven en Lo ve en mucha C5N. Lo- Porque yo van a decir, Marezca que Me aplica encantaría que lo la pasaran. pena de muerte Me encantaría, a ojalá, Cristina. ojalá me llamaran para hablar de esto. Digo, pero porque me parece que también hay crímenes contra el pueblo, crímenes contra el Estado. Digo, bueno, los juicios de Nuremberg, digo, fusilaron mucha gente, ¿no? Claro, sí. Y sin embargo eran decisiones, en este caso no tenía que ver con Sí. el latrocinio, pero eran decisiones, digo, se hizo eso en relación a gente que había tomado decisiones políticas. Sí, pero en el políticas. juicio- pero en el Pero juicio por más de guerra, por más criminales que Ángel, fueran. Bueno, Pero pero por más criminales en el que juicio de Nuremberg. Entonces a se veces sí, aplicó- a veces no. Silvio, en el juicio de Nuremberg se aplicó aquella máxima de Hegel que la cantidad se transforma en cualidad. El nodo cualitativo del que habla Hegel, que la cantidad, cuando es exponencial, se transforma en cualidad. Y ahí lo que pasa es que hay 60 millones de muertos de la Segunda Guerra Mundial. No, ya sé. Y lo han jugado por los 60 millones de muertos. No solamente por los campos de concentración, sino por los 60 millones de muertos. Pero sigue siendo eso un delito. ¿Y cuántos muertos hubo en la Argentina en los últimos 12 años? No 60 millones. pero sigue- en los últimos 12 años, ¿cuántos niños? Pero nos vamos del... Silvio, no, bueno, nos vamos del tema. No. Pero Hay sigue que hacer otro siendo... programa, Silvio. Claro, tenemos que hacer otro programa sobre esto. Pero ese tema que vos planteás de la cantidad, ¿por qué lo juzgan en Nuremberg y lo juzgan con pena de muerte a gente que en realidad muchos de ellos no mataron, mandaron matar, etcétera, etcétera? Bueno, es un juicio político. Pero estamos Claro. hablando de la pena de muerte en sí misma. No estamos hablando del robo, como en el caso que vos ponés de Cristina, sino lo que él planteó, Ricardo, No es la solo- pena de muerte Sí, en el asesinato. sí, en el asesinato. en- Estrictamente sí, sí, el sí. asesinato. Ahora, Sí, yo quiero retomar una cuestión, Sí, sí. porque a mí no me termina de cerrar. Si un hombre comete un acto malo, Sí. libremente, se puede arrepentir después del mismo. Exacto. Si no se arrepiente, si es un violador, ¿cómo se llama? Serial. Consuetudinario. Eso está más o menos comprobado científicamente. El que si es viola, un- viola, si viola. entonces no es libre. Yo no es que lo esté justificando, te repito, en mi acción inmediata, Pero hay que suponerlo libre yo para ese tipo poder lo liquido, condenarlo. ¿entendés? Y me parece bien que lo liquide. Eso es lo que dice él. Yo en mi acción inmediata veo un tipo violando y si puedo le meto un ladrillazo por la espalda, o sea, ni le pregunto, ¿entendés? Pero, digamos, si después me pongo a pensar jurídicamente, desde el punto de vista de la norma del derecho, etcétera, si ese hombre es libre o no, yo tengo mis serias dudas. Desde Si el vuelve punto de a vista del cometer- derecho tenés que pensar que Bueno, es libre. pero y bueno, no, ahí Si no, viene, no condenas a nadie. bueno, No. ahí viene el tema que yo les planteaba. Si no, no antes. podés penar a Yo nadie. entiendo, es decir, se supone que el hombre que viola en forma consuetudinaria hay que suponerlo como libre. Pero lo que pasa es que hay otra parte de la biblioteca que te dice, no,
el que viola en forma consuetudinaria está condicionado por el medio social, Porque su que lo historia violaron, personal. lo abusaron cuando Y era entonces chico. no puedo someterlo a pena Pero- de muerte. Bueno, pero esos son Lo casos abusaron cuando era chico. Está Y bien, puede dar- pero vayamos a un Y puede tema- ser real Bueno, que sea no se- por eso. Vayamos No a un se lo puede caso someter. concreto. Da lo mismo. Vayamos a un caso concreto. Me Una parece persona, que- por ejemplo, el caso de Monzón, que tiró a su mujer o su amante. Sí, sí, no sí. por- Alicia Muñiz. Sí. Un crimen pasional. Sí. Una persona que está, pongámosle, enamorada de otra, no, olvidémonos de Monzón, pero un caso análogo, se enamora de otra, la otra no le da bolilla, la trata de convencer, manosean y le agarra un ataque de ira, le mete un cachetazos Exacto. y o la ahorca o la mata. Sí. Bueno, esa persona actuó bajo impulso, pero todo lo que terminó previamente el impulso fue una acción libre. Porque Exacto. decidió, o sea, él se metió en una discusión que podía Exacto, saber que exacto. terminaba así. Sí, 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 Entonces sí, fue un acto libre. Sí. Esa persona después puede hacer dos cosas, o arrepentirse o no arrepentirse, en Exacto. su fuero íntimo. Sí. ¿no? Más allá de lo que digan los abogados, porque los abogados siempre van a intentar... Bueno, dar no la vuelta. importa eso, no es un tema. Esa persona Somos- no tiene derecho, digamos, a ser perdonada. Uno Exacto. dirá, desde el punto de vista religioso, Dios lo perdona, pero desde el punto de vista secular, no. No hay perdón desde el Pero punto ahí de es vista donde yo- secular. pero ahí es porque donde yo veo la distancia. ¿quiénes somos nosotros hombres para perdonar? Solamente Dios puede perdonar. El hombre no puede perdonar nunca. Yo cuando alguien me pide disculpa o perdón por algo, digo, perdón, discúlpame. Pero no estamos ahí del ojo, no estamos yendo no contra la podés, no máxima podés. cristiana. Yo no te puedo No estamos perdonar. poniendo el No, ojo por pero- ojo, diente pero por diente, lo que en lugar- pasa- no, el no, caso- no, bueno, sí. Pero lo que, o sí. Bueno, yo tengo que hacer la Equivalencias. de moderador. Pero el caso este que vos ponés de Monzón, está muy bien No, lo eso que han ya hecho no- los jueces, no merece que una no pena lo de han muerte. condenado a muerte. No, Así eso- existiera. no se ¿Por avanzó qué? como para empezar. Porque los jueces contemplan el condicionamiento de la acción. Nosotros no podríamos, aquí existiera la pena de muerte, aplicarle la pena de muerte a Monzón porque mató a Alicia Muñiz, porque hay un quantum que no corresponde a Monzón, al acto libre. No es absolutamente libre el acto de Monzón, es secundum quid, es relativamente libre el acto de Monzón. Viene condicionado por toda una vida violenta, una actividad violenta, él era boxeador, le pegaba a la gente, solucionaba... Sí, pero por ese pero camino bueno, terminamos en condicionamos a pero todos. Zaffaroni. por algo... Pero ahí No es condicionamos. Zaffaroni. Terminamos en Zaffaroni. No, Zaffaroni es que terminamos cuando le damos al condicionamiento social, Todo. le damos todo. No, los jueces que hicieron, lo condenaron a 20 años de prisión o 12 años, no sé, lo máximo que daba el código. Pero no lo iban a condenar nunca a la pena de muerte. No, ¿Por qué? pero ahí Porque no. la pena de muerte es una pena absoluta. Y vos no podés aplicar una pena absoluta, quiere decir que es única, singular e irreversible, como es el aborto, que es el mal absoluto, no lo podés aplicar en un acto que tiene ciertos condicionamientos que no lo hacen un acto absoluto. Un acto absoluto a lo mejor puede ser lo que dice Silvio, la violación seguida de muerte. Eso puede ser un acto absoluto, pero ustedes tienen que distinguir entre lo que es un acto absoluto de un acto relativo. A un acto absoluto malo yo le puedo aplicar un castigo último, puedo, no sé, Bueno, pero no a un está acto bien, relativo. Pero pongamos un No, por pongamos supuesto, otro, por pongamos un supuesto. ejemplo. Nadie está planteando eso. Pero sí, a mi criterio, que en toda agrupación, sea animal o humana, existen ejemplares degenerados. Y esos ejemplares degenerados deben ser eliminados. Por más duro que suene. Por más brutal. Bueno, yo no creo en el arrepentimiento. Porque el pero si no son arrepentimiento ejemplares no borra, degenerados, el pero por arrepentimiento por ejemplo- no borra el hecho. Bueno, pero si no es un ejemplar es degenerado, muy como- cómodo hacer una cagada de arrepentirse. Bueno, pero... Yo es lo más cómodo del mundo. Pero si no es un ejemplar degenerado, como decís vos... Por eso estoy hablando de casos extremos, ¿no? No de un crimen pasional. Bueno, por ejemplo. supongamos un crimen A lo del aborto pasional. yo lo pensaría, si no merece la pena de muerte. Mirá la barbaridad que estoy diciendo para nuestras épocas. Pero yo lo pensaría si no merece la pena de muerte. Menos mal que no lo ve ese 5, En algunos si no- casos habrá circunstancias atenuantes, en otros no hay ninguna Sí, sí, pero circunstancia depende Pero vos de cada viste cómo caso es el eso. tema. Sacame esto de encima. Claro. Sacame esto de encima. Esto. Es mi cuerpo.
es parte. Bueno, señores, yo creo que fue una... ¿Te gustó la discusión, Ricardo? Me gustó la discusión, me quedo con Bueno, mi ¿qué posición en parte, no me gusta. Me parece que detrás de la No, pena lleva de el tema muerte, de quiero decir, libertad hay y una- determinismo, hay ¿no? una idea de muerte que no es precisamente la idea cristiana que lleva hacia el misterio, porque en el fondo la muerte no deja de ser un misterio. Y si la burocratizamos, si la digamos, la permitimos en cuanto pena, entramos en un tramiterío burocrático que le quita precisamente el aura de misterio que debe tener la muerte. Sí, pero Es solo decir, no, es muy disculpame, pero interesante solo el- sería la primera muerte, San Agustín. es muy La interesante segunda muerte va a el ser tema de peor, la la va a muerte, decir porque el juicio final. Porque el tema de la Dios. muerte, hay culturas que festejan la muerte, otras no, uno no se pone contento cuando fallece un ser querido o conocido. Pero escuchaste lo Pero- que te dijo Silvio. Te dijo la primera muerte, porque está la segunda Está muerte, la ¿no es segunda cierto? muerte. Claro. Está la segunda muerte, que es la agonía eterna. Esa Agustín, ¿no? La ciudad de Dios. Esa- la La ciudad segunda de Dios, muerte es la gracias. que se establece en el juicio final. Esa es la Pero muerte de esa- La verdad. eterna Eso- agonía. Ese es el infierno para Agustín. Pero eso es la lo que eterna, tendría- la eterna agonía, Pero ese eso- momento pero que ahí- no Muy podemos bien que haya percibir. citado pero, eso. pero ahí eso es lo que tendría que sufrir el condenado. Ah, bueno, pero vos... Pero estamos en una sociedad desacralizada. Es lo que Yo- va a Bueno, sufrir. pero Bueno. vos, Viertín, vos te transformaste en un deus ex machina. Vos Yo quiero una lo sociedad querés mandar al masacra. fondo de la historia. Yo quiero una sociedad masacra, Claro, no quiero una está sociedad así laica. Señores, desacralizada, que estuvo mata a la muerte. interesante. No bajes el transmundo. Ya lo hicieron Schelling, Hegel y terminó muy mal. Señores, esto es lo que ha dado disenso en mi rantré, que no creo que vuelva en varios meses, pero no Te importa. vamos a mantener atado. Pero eso sí, vamos a 4.000, obligar. 4.001 tienen que ver este programa. Buenas Y noches. comenten, gracias. Buenas noches.